buen momento, mi querido oyente, y bienvenido o bienvenida allá donde estés y sea lo que estés haciendo en este preciso instante, en este momento, a este podcast llamado Las Pistas de la Felicidad. Un podcast de desarrollo personal y profesional donde hacemos dos cositas básicamente. La primera, estudiamos y analizamos esas pequeñas pistas en forma de mentalidad, de emoción y de acción que van dejando a su paso por esta vida a las personas de éxito y que además lo hacen de una forma alegre, optimista, con entusiasmo y acordes a su propósito de vida. Y también estudiamos todas esas herramientas, técnicas, modelos y estrategias de la psicología más científica y de la psicología del sentido común. Vamos a hablar de coaching, de PNL, de inteligencia emocional. Vamos a hablar de psicología social, de la motivación, de la emoción. Vamos a hablar de todo aquello que nos ayude en nuestra privada y personal búsqueda de la felicidad. Mi nombre, ya lo sabes, soy Alex García y junto al pedazo de crack que hoy te traigo, te vamos a acompañar en el episodio que hoy nos encuentra. Pero ya sabes, como siempre, una historia. Además, hoy más que nunca una historia que me gustó muchísimo la primera vez que la leí y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí. Cierto rey ordenó a sus dos hijos construir dos grandes acueductos que llevaran agua a los maltrechos campos reales, muy castigados por una gran sequía. El primero tomó parte de las riquezas y ejércitos del padre y con ellos fue al norte, donde ordenó a los habitantes de aquellas tierras trabajar duro en la construcción de la gran obra. El hijo del rey dirigió la obra diligentemente, pagando justamente a los aldeanos y terminándola en el tiempo previsto de 2 años. Orgulloso de su trabajo, se presentó en palacio, donde se encontró con las celebraciones para la próxima coronación de su hermano como rey. Le contaron que había tardado solo 1 año en construir el acueducto del sur y que lo había hecho sin apenas soldados ni dinero. Aquello le pareció tan extraño que comenzó a investigar la obra del sur, llegando a descubrir no pocas irregularidades. Volvió entonces, alarmado, a informar a su padre para evitar la locura de la coronación de su hermano. ¿Por qué dices eso? ¿Hay algo que no deba saber o que deba saber?, respondió el rey. ¿Sabes cuánto quiero a mi hermano? Pero debe de haberse vuelto loco, pues ha manchado nuestro nombre 1000 veces. Construyó el acueducto desviándose de los planos. Creó salidas de agua que llegaron a otros campos antes que el tuyo, al que apenas llega a la mitad del agua. Desafió al primer ministro en presencia de los aldeanos. Se fue sin pagar nada a quienes trabajaron y hasta utilizó a tus soldados como obreros. Y quién sabe si esto es solo el principio. El rey, mirando a su hijo con cariño, respondió: Hijo mío, lo que dices es cierto. Tu hermano tuvo la iniciativa de modificar la obra para mejorarla, la sabiduría para proponer algo que mejoraría las vidas de todos y así convencer a los aldeanos de trabajar rápido y gratis, la valentía para enfrentarse al primer ministro por defender la justicia y el carisma para poner a sus soldados a trabajar en la obra más horas que los aldeanos. Su compromiso fue tan grande que él mismo fue quien más tiempo dedicó a trabajar, olvidando su condición de príncipe. ¿Sabes, hijo? Es por esas causas, por esas cosas que todo el mundo adora a tu hermano y harían lo que él les pidiera. Más que su rey, ahora es su líder. El príncipe se marchó pensativo, reconociendo en las palabras de su padre la grandeza de su hermano, y sin dudarlo, corrió a felicitarle. Mucho se ha escrito del camino del héroe y más aún de las grandes figuras de todos los tiempos, pero si algo nos ha enseñado la historia es que en la búsqueda del liderazgo, la línea que separa al líder del tirano es tan fina como la decisión, por ejemplo, de usar la fuerza en lugar de la palabra o el miedo en lugar del ejemplo. En la actualidad, el concepto de liderazgo cada día se torna más importante, porque en un futuro donde la fuerza y el poder de las máquinas se vaticina como seguro, el único rasgo disruptivo que nos queda al ser humano es la unión de una comunidad cohesionada por la fuerza y la esperanza de grandes carismas, de grandes personas. Pues para hablarnos de todo este interesante mundo, de lo que para mí es una pasión, que es el liderazgo, hoy tenemos en el podcast de las Pistas de la Felicidad a Víctor Hugo Manzanilla. Víctor es un ejecutivo con más de 15 años de experiencia en las áreas de marketing y negocio, es emprendedor, es creador de Emprendedor University, una plataforma diseñada para ayudar a emprendedores a llevar sus negocios al éxito masivo, y además autor del bestseller Despierta tu héroe interior y tu momento es ahora. Además tiene una web, que es Liderazgo Hoy, con más de 2 millones de visitas al año y un podcast de referencia en su sector. Vamos, yo soy un fanático de ese podcast, que es sin duda su mejor obra, porque es la mejor manera de contemplar su verdadero liderazgo. Muy buen momento, Víctor Hugo. ¿Qué tal estás?
Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Estoy súper feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, ya sabes que yo soy mucho del momento presente, sabes, soy mucho de hacia dónde quiero ir, pero para el que no te conozca, Víctor, háblanos un poco de quién es Víctor Hugo Manzanilla y cuál ha sido tu camino hasta hoy. Claro, cómo no. Mira, yo estuve, como tú lo comentaste, 15 años trabajando en el mundo corporativo Ajá. y hubo un momento en la mitad de ese camino donde yo me sentía que estaba, eh, aunque estaba teniendo el éxito que el mundo llamaría éxito, ¿verdad? Cuando uno empieza a crecer y empieza a subir en su posición, empieza a tener las casas, los carros, las cosas que tú quieres tener. Pero sin embargo, dentro de mí me sentía súper vacío, ¿no? Y yo realmente quería hacer algo en mi vida que impactara. Yo en ese momento estaba trabajando en Procter Gamble, estaba liderando un departamento de mercadeo, pero al final yo decía, yo tengo que hacer algo que realmente impacte a las personas. Y igual que tú, una de mis pasiones era el liderazgo y Procter Gamble ha sido una compañía que me había enseñado a través de todos estos años muchísimo sobre liderazgo. Entonces, simplemente comencé como un hobby a escribir sobre liderazgo y trabajaba el día en mi oficina y en la noche escribía sobre liderazgo, luego se transformó en un podcast y creció hasta que se transformó básicamente en la plataforma que hoy me sostiene y me permite dedicarme a lo que me apasiona, que es ayudar a otras personas a desarrollar su liderazgo y maximizar su potencial. Entonces, ese es un poquito acerca de mí. Yo comencé en Venezuela, ahorita vivo en los Estados Unidos, tengo 2 niños y muy apasionado por todo este mundo del entrenamiento, de ayudar a otras personas a cambiar, el convencimiento de que cualquier ser humano en este momento que quiera cambiar su vida y que quiera dedicarse a lo que le apasiona y quiera construir algo que agregue valor a la humanidad, está en uno de los mejores momentos históricos para hacerlo. Y cualquier ayuda que yo pueda dar en ese camino es mi propósito. Wow. Yo la verdad es que recuerdo que hace como 2 años que llevo escuchando tu podcast. No sé exactamente qué tiempo tiene tu podcast, Víctor, más o Oh, menos. tiene casi ya 5 años. 5 años. Bueno, yo creo Sí, que, sí. que puede ser eso, como 2 años o 2 años y medio, lo que puedo escuchar de tu podcast. Y creo que en él, vamos, aunque en tu contenido llevabas muchísimo a cabo todo lo que era una distinción sobre el concepto de liderazgo, sobre el concepto de líder y tal, yo creo que era más básicamente tu ejemplo de ver cómo ibas evolucionando, lo que más atraía de tu podcast. Porque creo que es el principal activo de un líder. Ahora hablaremos de todas formas de todo esto. Perfecto. Pero para comenzar un poquito, para todas las personas que no sepan qué es esto del liderazgo, que es un concepto que también, en cierta manera, puede levantar miedos, puede levantar inseguridades. Cuéntanos un poco, Víctor, bajo tu experiencia profesional y sobre todo tu experiencia personal, ¿cómo podemos definir el concepto de liderazgo? ¿Cómo se definiría ese concepto? Claro, mira, el concepto de liderazgo tiene muchísimas aristas, pero si pudiéramos resumirlo a algo que fuera bien asertivo y bien concreto, es la capacidad que uno tiene de influir en otras personas para el logro de un objetivo común. Y el liderazgo, como te comenté, aunque tiene diferentes aspectos que te permiten ser un mejor o peor líder, el Ajá. objetivo final siempre es tu capacidad de influir en otras personas. Entonces, todo ese proceso y el liderazgo para mí no es solamente una ciencia, sino es un arte, ¿no? Es algo que uno tiene que aprender a desarrollar. Pero si hay algo importante en el liderazgo, porque es la pregunta que todo el mundo me hace cada vez que recién me conocen, me dice, mira, ¿un líder nace o se hace? ¿No? Esa es la pregunta típica que uno lo hace. La Y eterna la pregunta. razón por la cual yo hago lo que hago todos los días es porque tengo el firme convencimiento que el líder se hace, el líder no nace. Un niño o una niña pueden crecer en un ambiente, bueno, primero que todo pueden ser increíblemente manipuladores y uno tiende a confundir eso con que, oh, mi hijo es un líder nato, ¿no? Pero también puede ser que un niño o una niña crece en un ambiente donde tiene mucha seguridad, donde recibió mucho amor, donde no fue juzgado por dar su opinión, y el niño crece con esa seguridad, le permite desarrollar su liderazgo de una manera más fácil. Pero no importa que nos esté escuchando en este momento, tú puedes convertirte en un gran líder. No importa si eres extrovertido o eres introvertido, porque esa es quizás la segunda o el segundo problema típico que yo veo, Alex, es que cuando una persona es extrovertida, es decir, una persona esta que son unos vendedores que están, ¿sabes? Que hablan con todo el mundo, llegan a Ok. una fiesta y son el centro de la fiesta, uno tiende a pensar, bueno, no, ellos sí pueden ser líderes porque naturalmente lo hacen. Pero
bueno, no solo mi experiencia, sino la data indica de que el liderazgo no tiene nada que ver con tu capacidad de ser extrovertido o introvertido. Ya lo creo. Inclusive, existe estudios que indican que los líderes que son, entre comillas, introvertidos, tienden a desarrollar un liderazgo mucho más fuerte que los extrovertidos. Y la razón principal que explican esos estudios es que el líder extrovertido es una persona que conecta muy rápido con muchas personas, pero con muy poca profundidad. Esta persona se conoce el nombre de todo el mundo, tiene 500 amigos, donde va a donde va es una explosión de emociones, ¿verdad? Y inicialmente tiende a atraer a las personas por su carisma y su personalidad. Sin embargo, las personas introvertidas tienen algo muy especial, que ellos tienden a ir muy profundo en las relaciones. Qué guay. Entonces, cuando desarrollan compromisos, cuando su equipo desarrolla compromisos de este nivel, como en la historia que contaba con el príncipe, ¿verdad? Normalmente suceden cuando las personas tienen una relación profunda con el líder y están dispuestos a hacer esos compromisos porque creen en el líder, porque el líder se entregó a ellos primero, porque confían en la misión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no importa si tú eres introvertido, introvertida o extrovertido, extrovertida, no importa si tienes habilidades de hablar en público o no las tienes, hoy mismo tú puedes comenzar a convertirte en un gran líder. Qué bien. Es curioso porque se confunden los términos. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Víctor, pero se confunde el término de líder con liderazgo. Es curioso, y yo creo que se puede utilizar, son conceptos completamente distintos, porque una persona puede que no sea un líder, pero sí usar unas nociones de liderazgo adecuadas, como tú bien dices, para comunicarte de una forma efectiva o para conectar de una forma adecuada con tu equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que tú puedes decir es lo siguiente. El liderazgo, como es una ciencia y un arte, ¿verdad? Una persona puede aprender la ciencia y el arte del liderazgo y Ajá, utilizarlo para su beneficio principal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final muchas de estas estrategias, muchas de estas técnicas, la gente la puede aprender para el bien o para el mal. Y claro. nosotros podemos tener cantidades de ejemplos de personas que han utilizado el liderazgo para confundir a las masas, para enriquecerse personalmente, para crear movimientos que solo los protegen a ellos mismos. Claro. Y han utilizado las mismas estrategias de liderazgo. Inclusive muchos de ellos lo han hecho sin siquiera saber que están haciendo algo malo, pero lo han hecho. Entonces yo creo que al final cuando una persona llama a otra persona mi líder, es porque existe una conexión humana mucho más profunda. Nuevamente, tú puedes utilizar técnicas de liderazgo, convencer a muchas personas, utilizarlo a tu beneficio, y eso no necesariamente te hace un líder. ¿Qué tipo de liderazgo podemos encontrarnos, Víctor? Sabes que yo más que tipos de liderazgo, porque te explico un poco, existen muchísimos libros de diferentes métodos de liderazgo, lo que Ajá. llamaríamos diferentes tipos de liderazgo. Sin embargo, como te digo, el liderazgo al final es un arte también. Entonces es como que tratáramos de encajonar una obra de arte. Es difícil. Ok, qué Ahora, bien. lo que sí es importante entender es que el liderazgo o tu estilo de liderazgo, llamémoslo también tipo de liderazgo, puede y debe cambiar constantemente de acuerdo a la situación que tú te enfrentas. Eso está Y muy te bien. explico. Sí, te explico un ejemplo bien sencillo, porque nosotros hemos tendido a asociar liderazgo o líder con con aquella persona que, ¿cómo decirte? Lo, todo su objetivo es conectar humanamente con los demás. Es decir, una persona que es un buen miembro de un equipo, una persona que ama a su equipo, una persona que se entrega a su equipo. Y todo eso es verdad. Y tendemos a hablar del líder como lo contrario al jefe, ¿verdad? Ok, Y lo ves muchísimo en el me internet, gusta. en los memes. ¿Por qué? Porque el jefe tiende a ser directivo. Las cosas se hacen de esta manera, ¿me explico? Ahora, sí es importante entender algo en el liderazgo, y esto es basado en la experiencia mía, como te digo, 15 años liderando equipos. Bueno, de hecho más de 15 años, son 15 años en el mundo corporativo, pero luego de eso 3 años más. Y es lo siguiente, el, es, suena muy bonito, hay cosas que son muy bonitas ponerlas en los libros, ¿ok? Y son cosas muy bonitas decirlas en los podcasts y en los artículos. Ok, Pero cuando tú te enfrentas a la realidad en la vida, en los negocios, las cosas no son tan blanco y negro. Y te explico un poco. Cuando un líder, y esta es la manera que yo actúo, y de hecho esto es un concepto que no inventé yo, sino que se llama liderazgo situacional, básicamente te enseña de que hay momentos que el líder necesita ser directivo.
Te doy un ejemplo. Imagínate que tú estás en una oficina y de repente ocurre una explosión y hay que sacar a todo el mundo de la oficina. En ese momento no es el momento en que el líder va a delegar. Ese es el momento donde el líder va a ser directivo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque necesita salvar a todo el mundo, necesita sacar a la mayor cantidad de a personas de ese problema. Cuando una persona llega nueva a una organización, ese momento el líder tiene que ser directivo. ¿Por qué tiene que ser directivo? Porque cuando una persona llega nueva a una organización, la persona necesita ser llevada de la mano de una manera directiva para que comience a tener pequeños éxitos. Uno de los errores más comunes, error mío, que yo cometí comenzando en Procter & Gamble, te cuento esta historia. Me asignaron un pasante o un intern, no sé cómo lo llaman en España. Sí, un pasante, sí. Un pasante. Y yo, con mis conocimientos teóricos de liderazgo, de haber leído muchos libros de liderazgo, básicamente yo lo dejé tranquilo. Yo le dije, yo te voy a dar apertura para que tú tomes decisiones, para que tú hagas lo que tienes que hacer. Pero ¿qué pasa? A mí me entregaron un muchacho que estaba recién, bueno, ni siquiera recién salido, estaba todavía en la universidad, entra a una organización gigante, no la entiende, y yo lo dejo a que él actúe como quiera actuar. Y por más que él me hacía preguntas, el proyecto de él no tuvo el éxito que debía tener. Y el proyecto de él no tuvo el éxito que debía tener parcialmente por yo no haberlo guiado de una mejor manera. Interesante. Entonces, exacto. Entonces, si yo hubiera sido un poco más directivo al principio, ¿por qué es importante ser directivo? Porque yo conozco la organización, yo conozco a los líderes de la organización, yo conozco las fuerzas de poder que están ocurriendo en la organización, yo conozco la política que hay en la organización. No solo eso, yo tengo el poder en la organización de abrir puertas que él no puede abrir. Entonces, una de las cosas que yo aprendí gracias a esa triste experiencia fue de que cuando una persona llega a la organización, yo la tomo, yo empiezo a ser más directivo de lo normal. Es decir, yo le puedo decir a una persona, mira, esto es lo que vas a hacer hoy, lo vas a hacer así, vas a crear una presentación de esta manera y estos son los 3 puntos que yo quiero que digas cuando estés presentando. ¿Por qué yo quiero ser tan directivo? Porque cuando él se presente y esté frente a digamos, la junta directiva de la compañía, yo quiero que la junta directiva diga, wow, qué buena esta persona, apenas tiene aquí un mes y mira qué bien y qué centrado está en el negocio. Si yo le doy carta abierta, hace un desastre. E imagínate luego que haga un desastre frente a la directiva, cómo él se recupera, cómo recupera su, o sea, cómo recupera su reputación después de haber cometido un error frente a la junta directiva de la compañía. Ahora, eso no dura siempre. Yo soy directivo por un par de meses, quizás 3 meses. Y entonces tú empiezas por un proceso donde lo tienes que empezar a enseñar a pensar. Entonces el proceso es muy sencillo. Primero yo dirijo. Segundo, yo pregunto su opinión, pero le digo qué es lo que hay que hacer. Tercer paso es, yo le pregunto su opinión, yo le doy mi opinión, pero lo dejo a él hacer lo que él crea que es correcto, que tiene que hacer. Y cuarto paso, le doy carta abierta y que él simplemente venga a mí cuando necesita ayuda. Entonces son 4 escalones muy importantes que nosotros tenemos que ejecutar. ¿Por qué? Porque al final, y escúchame esto, Alex, y esto es importantísimo que todo el mundo entienda esto, el basamento de todo liderazgo son los resultados. Además que sí, así de fácil. Tú puedes ser un gran líder, la gente te ama, pero si tú no estás dando resultados de negocio o resultados en tu proyecto o resultados en tu trabajo, tu liderazgo se empieza a destruir. Imagínate, ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito, Alex? El Madrid. El Madrid, ok. Imagínate que contratan, bueno, tú sabes mucho más de fútbol evidentemente que yo. ¿Cómo se llama el entrenador del Madrid? Actualmente es Zinedine Zidane. Zidane, exacto. Bueno, sí, imagínate que Zidane, que la gente lo ama, que es famoso, que fue un jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. Imagínate que empieza a perder y perder y perder y perder y perder y perder y perder. Lo botan, lo despiden. Deja de ser el entrenador del Madrid. ¿Por qué? Porque al final son resultados. Aunque los jugadores digan, pero es que él me inspira, es que él es un gran ser humano, es que tenemos unas dinámicas de equipo espectaculares. Pero si no gana, si no hay goles, el liderazgo se destruye y a Zidane lo despiden. Entonces, es muy importante que el líder necesita empujar a los resultados siempre, porque el resultado va a sostener su negocio, el resultado le va a dar creencia a los nuevos miembros del equipo, para que cuando ya tú sí le abras las alas y les des la oportunidad de ellos crecer, tomar decisiones, expandirse, ellos ya saben cómo tener éxito, porque tú los guiaste paso a paso. Según tu experiencia, Víctor, si quieres incluso, me apetece que me digas con respecto a tu experiencia personal,
¿cuáles dirías que son las mejores cualidades que debe de tener un líder? ¿O cuáles son las cualidades necesarias Ujú, hoy en día en el mundo de la empresa, por ejemplo, para que ujú. triunfe un gran líder? Ok, una te la digo rapidito porque ya hablé de ella un montón hace un minuto, es su capacidad de dar resultados. Okay, así que no voy a Resultado. ahondar en esa y creo que ya lo explicamos esa una. Es una persona que tiene una pasión, enfoque, energía, todo por dar resultados. Esa es una. Ok. La segunda es una persona que tiene capacidad de comunicarse, es decir, ha logrado aprender y dominar el arte de la comunicación. No, es muy difícil llegar a ser un gran líder si no aprendes a comunicarte correctamente, si no aprendes a ser asertivo. ¿Por qué? Porque toda la interacción que ocurre entre un líder y el equipo es a través de la comunicación, es a través de los emails, es a través de la palabra, es a través de los eventos, de las conferencias, de lo que tú hagas, de un libro, de una guía. Entonces tú necesitas aprender a comunicarte. En todo este proceso que tú estás creando otros líderes y ayudando a otros líderes, tú vas a necesitar dar retroalimentación. Las personas se van a equivocar, vas a tener que guiarlo. Y la única manera de que eso funcione de una manera correcta es que tú logres comunicarte correctamente. Y la comunicación más importante, lo cual me lleva al tercer punto, que es la tercera cualidad que me encantaría compartir contigo hoy, es que el líder es una persona que necesita desarrollar una visión. Entonces, si tú tienes una capacidad de comunicación y tú desarrollas una visión, la puedes comunicar muy fácilmente, puedes inspirar a las personas muy fácilmente, puedes asegurarte que las personas entiendan esa visión. Si tú no tienes la capacidad de comunicación, puedes tener una visión espectacular, pero no logras comunicarla, confundes a las personas no entienden qué es lo que tú eres, qué no eres, o qué es lo que se está logrando, qué es lo que no se está logrando. Entonces, la comunicación es importante. Sobre la visión, fíjate algo, al principio, en toda relación líder-seguidor, o en la mayoría de las relaciones líder-seguidor, al principio las personas siguen visiones, no siguen personas. Wow. Entonces, por eso es muy importante tener una visión muy clara. Cuando, por ejemplo, digamos una persona que hace un negocio multinivel, por darte un ejemplo, y Ok. sale allá afuera y está vendiendo la oportunidad de negocio para que te unas en ese negocio multinivel. Bueno, esa persona que decide sí o no unirse a ese negocio multinivel, lo que está comprando, a lo que se está uniendo es una visión. ¿Cuál es esa visión? Oye, yo voy a poder dejar mi trabajo, yo voy a poder hacer dinero, yo voy a poder lograr mi libertad financiera, sea cual sea esa visión, ¿verdad? Cuando una persona entra a una nueva empresa, un nuevo equipo, lo que está comprando es la visión de lo que esta empresa es y lo que esta empresa va a poder hacer por mí. Es decir, una visión. Con el tiempo, ¿verdad? Gracias a todo el proceso de liderazgo, el individuo empieza a desarrollar lealtad hacia el líder, hacia la persona. ¿Okay? Ajá. Pero al principio, la visión es muy importante. Entonces, y a las personas que nos están escuchando, que tienen un negocio, tienen un equipo, les dejo este reto para que lo hagan hoy mismo si pueden hacerlo. Venga. Agarren 3 o 4 personas de su equipo, llámenlas por separado y pregúntale a cada una de esas personas, ¿cuál es la visión de nuestro equipo? ¿Cuál es la visión de nuestra organización? ¿Cuál es la visión de nuestro negocio? Sea cual sea la pregunta, pero por separado. Y ve cómo te responden. Si todas las respuestas son diferentes, entonces es un problema de liderazgo. Y eso es Wow. una manera que uno se retroalimenta como líder. Porque si tú te reúnes con, digamos, tienes 4 personas en tu equipo, o 5, y los 5 te dicen 5 cosas diferentes, hay un problema de liderazgo de no haber definido la visión claramente y comunicado la visión de la manera correcta. Entonces, ese es un ejercicio que pueden hacer cualquier persona hoy mismo, mañana en su equipo. Es más, hasta con la familia. Ya lo Pregúntale a creo. tu pareja, pregúntale a tus Bueno. hijos, ¿cuál es la visión de la familia? ¿Hacia dónde vamos? Y si tienes 3, 4, 5 respuestas diferentes, entonces tienes un problema de liderazgo. Wow, eso me ha gustado. Lo de la familia. Y muchas veces asociamos, es verdad, el concepto de liderazgo a la empresa, al mundo de la empresa, pero podemos ser propios líderes en nuestra familia, en nuestro día a día. Es muy curioso, ¿eh? Como, Claro, totalmente. Y todo lo que tú hablabas acerca de dar el ejemplo, eso es el lugar más poderoso de eso es la familia. Porque cuando tú estás en el trabajo, tú te puedes poner un buen traje, tú puedes, sabes, poner una careta, tú ok, puedes ser una persona que no eres, lo cual no es correcto. Yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero la gente lo hace. Pero en tu casa, tú eres quien tú eres. Y ese es el lugar donde realmente se pone a prueba tu capacidad de liderazgo cuando las cosas no están saliendo bien, cuando los niños están haciendo un desastre. Ese es el lugar donde tú le enseñas a tus hijos a través del ejemplo lo que significa trabajar duro, lo que significa escuchar, lo que significa todos estos aspectos, ¿ok? Virtudes que tiene el líder.
Wow, pues es un pedazo de gimnasio, ¿eh? Para el tema del liderazgo. Es el gimnasio. Mira, es la familia y los enemigos son el gimnasio de la vida en todo lo que Oh, tiene que ver con liderazgo. y los Porque es exactamente el mismo caso. Cuando tú tienes enemigos, y cuando digo enemigos me refiero a esa persona que, no estoy hablando de esa persona que te hizo algo horrible o te traicionó, no, sino esa persona que te fastidia todo el tiempo, ese colega en la oficina que no soportas. Me refiero a esa persona. Siempre están limándote, aprendiéndote a ser mejor ser humano. Si tomas el camino correcto. También puedes tomar el camino incorrecto y llenarte de frustración, de rabia, de odio, de resentimiento. ¿Me explico? Sí, Ahora, ya lo el creo. ejemplo que tú aplicas con estas personas es también el ejemplo que tú das como un gran líder. Madre mía. Es complicado eso, ¿eh, Víctor? Como esas personas que te liman, como tú bien dices, no perder. Eso requiere una fuerza de voluntad tremenda, ¿eh? No se me ocurre tampoco. Una buena cualidad para un líder es la fuerza de voluntad, también en el sentido de que los éxitos muchas veces no llegan, Víctor. Sí, Eh, ahora permite agregar algo cuando dices fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es el principio, ¿ok? ok. Toda acción que tú haces que está en contra de tus emociones, Ujú. ¿verdad? Porque a lo mejor tiene una persona al frente que lo que quisiera es gritarle cuatro cosas, Ajá. pero tú por fuerza de voluntad decides, no le voy a decir esto, sino voy a actuar de la manera correcta. Ok. Ese es el principio. Pero acuérdate que la fuerza de voluntad es como un tanque de agua que se va a ir vaciando. Eso es Y la fuerza seguro. de voluntad no dura siempre. Entonces, es importante que uno, y aquí estamos saliendo un poquito del liderazgo, digamos, externo y empezamos a hablar un poquito del liderazgo interno, la Genial. psicología humana, ¿no? Sí. Es importante crear un cambio de perspectiva. Y uno de los cambios de perspectiva que a mí más me ayudó en este proceso, que fue un ajá para mi vida tremendo, no necesariamente tiene que ser un ajá en este momento cuando te lo diga para la persona que no escucha, pero en ese momento en mi vida lo fue. Y era básicamente lo siguiente. Un día yo aprendí que todo ser humano es inocente a nivel del alma. ¿Y qué quiero decir yo con todo ser humano es inocente a nivel del alma? Todos nosotros, desde que nacemos, comenzamos a ser condicionados por experiencias, por traumas, por errores, por problemas con nuestros padres. Y eso nos hace formar una personalidad que llegas a ser una persona fastidiosa o odiosa o lo que sea. Entonces, cuando yo veo a la persona y me molesta y quisiera decirle cuatro cosas, con el tiempo, cuando yo pienso, yo digo, todo el mundo es inocente a nivel del alma. Y lo que quiero decir con esto es esta persona, si yo hubiera vivido estas mismas experiencias, si yo hubiera nacido en ese hogar, si yo hubiera pasado por lo que él ha pasado, probablemente yo también sería igual. Entonces, no estoy diciendo que el comportamiento, él no tiene responsabilidad en su comportamiento, pero me permite a mí entender, tener compasión de esa persona. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar en tu corazón ese sentimiento, esa emoción de compasión, entonces ya no necesitas usar tanta fuerza de voluntad. A veces lo vas a tener que usar. Siempre vas a tener que usar un poquito. Pero una persona que no sienta compasión por nadie, todo el tiempo es fuerza de voluntad. Una persona que empieza a desarrollar compasión por los demás, tiene que utilizar menos fuerza de voluntad y el tanque le dura mucho más y mucho más y mucho más. Toma ya, madre mía, eso me ha gustado mucho, ¿eh, Víctor? Eso está muy bien. Me has hablado de que hiciste eso como parte de tu desarrollo personal y me interesaría saber qué más cosas has hecho para trabajarte a ti mismo, para mejorarte a ti mismo, para ser Eh, mejor líder. Muchas cosas. Mira, uno de los momentos más transformadores en mi vida, Alex, fue, y bueno, obviamente, te estoy diciendo que tengo 18 años de carrera profesional, he tenido miles de experiencias, pero te cuento, una de las más fuertes para mí hubo un momento en mi vida donde yo pasé por un estado de depresión, ¿no? Y realmente me agarró muy de sorpresa porque yo no sabía ni que esos estados existían. Yo se había escuchado, ¿no? Que, ay, tal persona está deprimida, pero en Wow. mi mente, yo siempre soy una persona con tanta vitalidad que yo en mi mente decía, simplemente lo que tiene que hacer es pararse y reír y ya, y seguir para adelante, ¿no? Porque yo pensaba que la depresión era como, bueno, estoy cansado, no quiero salir a trabajar o lo que sea, ¿no? Que uno también siente, yo también siento, a veces no quiero ir a trabajar, sin embargo me paro y lo hago, como hablamos ahorita, por fuerza de voluntad. Ok. Pero en un momento yo entré en una de estas depresiones que fue uno de los momentos más oscuros de mi vida, muy fuerte. Era como que toda mi psicología estuviera en contra de mí. Y de verdad yo sentía que no podía, me explico. Y como me agarró por sorpresa, realmente me sentí sin armas, ¿no? Porque no sabía cómo salir. Y una de las cosas, bueno, no una, en ese momento, una de las decisiones que yo tomé fue,
bueno, yo o esto me hunde o yo salgo de aquí más fuerte. Y, y entonces empecé a aplicar ciertas cosas que me ayudaron muchísimo a crecer y poder salir de este periodo depresivo, que aunque no te estoy diciendo, no conecta directamente con liderazgo, aprendí a liderarme a mí mismo, ¿me explico? Y Sí, liderar ya mis lo creo. emociones. Qué bien. Y cuando tú aprendes a liderar tus emociones y liderarte a ti mismo, es muchísimo más fácil, es más, es el camino correcto que yo recomiendo para que tú puedas tener un liderazgo externo mucho más sano. Entonces, te cuento varias cosas que hice. Una de ellas fue hacer ejercicio. Ok. Hacer ejercicio fue una de esas actividades que yo no sabía la importancia que tenían. Obviamente yo he escuchado que, bueno, te sientes más sano, el corazón, los problemas cardiovasculares disminuyen, todo eso todos los hemos escuchado, pero yo no había comprendido el poder que tenían los ejercicios en la parte psicológica, en desinflamar tu cerebro, en lograr empezarte a sentir mejor otra vez, porque cuando tú te sientes terrible durante todo el día, cuando lo único que quieres es dormir, pero no puedes dormir porque estás tan mal, es desesperante. Entonces tú haces ejercicio y de repente las endorfinas, ¿sabes? Sientes como una segregación de endorfinas y te sientes bien por un periodo de tiempo. No dura mucho, pero un poquito. Y después vuelves a hacer ejercicio el día siguiente, vas a hacer ejercicio, y con las semanas tú empiezas a ver cómo te empiezas a sentir mejor, 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 mejor. Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas que empecé a hacer fue que empecé a comer mucho mejor. Es decir, corté la mayoría de los carbohidratos. De hecho, corté los carbohidratos prácticamente el 100% de carbohidratos procesados. Y empecé a comer muchísimo más sano, vegetales, productos que tienen altos niveles de omega 3, porque hay una conexión entre problemas de omega 3 y el cerebro. Entonces yo empecé a consumir productos que fueran altos en omega 3. Esa fue otra decisión muy, muy, muy importante. Y la tercera fue empezar a meditar un poco, ¿ok? Y yo sé que aquí ha habido, ahorita estamos en una época del boom de la meditación. Yo no soy un experto en meditación para nada, pero te cuento un poquito cómo fue mi experiencia. Lo que la meditación, simplemente sentarme y concentrarme en mi respiración, me ayudó a hacer fue entender un poco lo que era estar en el presente. Me llevó a, y si lo pudiera explicar de una manera, es la siguiente. Imagínate, cuando tú estás en un estado de ansiedad, de depresión, o estás en medio de un problema muy grave, es como si tú estuvieras en un río de rápidos, ¿no? Y estás en el medio del río de rápidos, y estás tratando de salvarte y te hundes y lo único que tratas es de respirar y estás metido en ese desastre, ¿no? Pero cuando tú empiezas a meditar, con el tiempo lo que empieza a pasar es que tú empiezas a desconectarte de tus emociones. Existe como que tus emociones ya no son tú. Cuando uno tiene problemas al principio, uno piensa que las emociones son uno, pero tú empiezas a desconectarte. Y es como que si tuvieras un dron de estos que filman desde arriba. Ok. Y es como que si tuvieras un dron y pudieras ver el río desde arriba. Y entonces cuando tú ves el río desde arriba, te empiezas a dar cuenta de cosas como, mira, ya puedo ver la costa, ¿no? Donde si nada un poquito llego allá. Y ese proceso de poder ver el río desde arriba, de poder salirme del problema y entender que la emoción era una emoción, no soy yo, me permitió ver, cuando yo me empezaba a sentir triste, yo empecé a decir, esto es una emoción, mírala, ahí viene, ahí se va, y se fue, y la dejaba ir, ¿no? Okay. Y entonces esas tres cosas me ayudaron muchísimo a salir de ese hueco, ¿ok? Y cuando salí del hueco, bueno, de ahí en adelante, gracias a Dios, no me ha pasado más. ¿Por qué? Porque ahora hago ejercicio constantemente, no solo por lo que pasó, sino para prevenir que vuelva a pasar. Me alimento muy bien para prevenir que vuelva a pasar. Y igualmente con la meditación. Entonces, eso yo creo que son tres acciones muy específicas que yo apliqué y que le recomiendo a todo el mundo. Así nunca hayas pasado por una situación tan grave como la que yo pasé, porque nuevamente uno no sabe cuándo puede pasar. Entonces, mientras más tú prevengas eso, muchísimo mejor. Una persona que trabaja tanto su liderazgo también debe de, si quiere llegar a más personas, debe de hacerlo público. Tienes un podcast, madre mía, impresionante. ¿Es la mejor Gracias. técnica de inbound marketing que conoces? ¿Trabajas Eh, otras técnicas de inbound marketing? sí, definitivamente. O sea, el podcast nació como mi pasión, ¿ok? Ok, Y después se transformó obviamente en un vehículo muy grande de generar awareness, conciencia de que yo existo allá afuera y que tengo un mensaje. ok. Pero sin embargo, te puedo decir que es mi principal porque me apasiona muchísimo. Además que yo llegué al convencimiento de que el podcast tiene un poder muy especial que no tiene ni siquiera en los videos, ¿no? Y si me estás viendo ahorita por video, vas a entender lo que digo. Hay una conexión, y no sé científicamente por qué pasa esto, y estoy seguro que debe haber un estudio al respecto, mucho más profunda por un podcast que por un video.
Wow. Las personas que escuchan un podcast, las personas que escuchan la radio, porque el podcast es la progresión de lo que era la radio antes. Cuando la gente iba en el carro, en su vehículo, escuchando la radio, la gente siente que se está tomando un café con esa persona. La gente siente que la persona está al lado tuya en tu carro y es como tu amigo. Es algo muy poderoso. Cuando la persona ve un video, no es igual, no es el mismo fenómeno. Entonces, definitivamente es un vehículo muy poderoso para generar, no solo sacar tu mensaje allá afuera, sino que la gente conecte de verdad y te conozcan más y se cree una conexión mucho más emocional entre las personas que te escuchan y yo. Pero bueno, tengo muchas otras cosas, subo de vez en cuando videos, tengo mis redes sociales, escribo en mi blog de manera, por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes escribo un buen artículo en el blog. En mi blog tengo ya casi 350 artículos en todas estas áreas de liderazgo y desarrollo personal, psicología. Entonces, tengo todos esos vehículos que utilizo para que mi mensaje llegue allá afuera. Otra cosa que me llama mucho la atención, el llegar a más personas, tu networking. ¿Cómo trabajas tu networking, Víctor? Cuando me preguntas sobre networking, ¿te refieres a mi networking personal? Yo hablo más en el plano profesional. Uh-huh. Sí, una de las cosas que yo he visto en mi carrera profesional, Alex, es que y esto es un problema que ocurre muchísimo en la población hispana, ¿ok? Y esto es algo que yo, nuevamente, no es simplemente, esto es data que nosotros, cuando yo estaba en Procter & Gamble, yo era parte de la organización de hispanos en Procter & Gamble en Cincinnati, en Ohio, y esto es data real de los hispanos, ¿no? Y te cuento un poco. Los hispanos tendemos a pensar, yo trabajo duro, 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 y mis resultados hablarán por mí mismo. De hecho, los hispanos tendemos a ser personas que trabajamos muy duro, muy fuerte, ¿ok? Ahora, en el desarrollo profesional, trabajar duro no es solo no es la única, lo único que tienes que hacer. Trabajar duro es la base. O sea, si tú no trabajas duro, ni entras en el juego, ni siquiera conversemos al respecto. Entonces, pero después de trabajar duro, existen 2 aspectos muy importantes que son tu imagen y tu exposición. Wow. Cuando yo estaba en Procter & Gamble, nosotros entrenábamos y ayudábamos a los hispanos a que, ok, ya sabemos que trabajas muy duro, ya sabemos, ya me mostraste tus resultados que son espectaculares, perfecto. Igual que tú, hay 100 personas más. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos que el liderazgo de la compañía sabe de tus resultados. No es solo lograrlos, se tienen que saber. Y en segundo lugar, que se cree una imagen de ti. Es decir, tú necesitas crear tu marca personal. Nosotros hablamos mucho de marca personal online, con páginas web, blogs, podcasts, pero también en el mundo profesional necesitas tener tu marca personal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona logra esos 3, crece profesionalmente, es ascendido, logra desarrollar redes de contactos y parte de ese proceso, que era parte que yo educaba a los hispanos en Procter, era necesitas crear una red de contactos donde tú buscas quiénes son los elementos de poder, las personas que tienen poder y liderazgo en la compañía, en tu organización, y necesitas empezar a tener contactos con ellos. ¿Para qué? Para que ellos sepan lo que tú estás haciendo. Porque al final las decisiones de ascenso, de oportunidades pasan por ellos. Y ellos tienen 1000 problemas al día. Entonces, si tú no estás, lo que se dice en inglés, top of mind, si ellos no saben que tú existes, si no estás en la mente de ellos, simplemente las oportunidades no te van a llegar, no porque ellos sean malos, simplemente porque no estás en su mente en ese momento. Entonces, hay varias maneras de hacer eso, pero yo siempre recomiendo que las personas en una organización busquen quiénes son estas personas que tienen altos niveles, 1, 2 o 3 de ellos, y simplemente invítalos a un café y diles, mira, quisiera conversar contigo porque quisiera, en inglés llamamos pick your brain, o sea, que quisiera saber un poquito sobre tu opinión acerca de la compañía y ciertas cosas que yo estoy haciendo. Ahora, en ese momento, cuando tú tienes esa reunión con esa persona, no solo le preguntes, sino también agrégale valor. Porque a veces nosotros cometemos el error de que queremos que esta persona, sea mi mentor. Entonces esta persona en su mente dice, yo tengo 10,000 cosas que hacer y adicionalmente tengo que ser tu mentor porque tú quieres que yo te ayude a ti. Hay personas que tienen un gran corazón y igual lo van a hacer. Pero hay personas que te van a decir, mira, de verdad no puedo, estoy ocupado, y de verdad están ocupados. Entonces, la mejor manera es que tú le agregues valor a ellos. Entonces, pongamos este ejemplo. Imagínate que yo soy un gerente de marca de Procter & Gamble, como me pasa a mí. Entonces, yo me reúno con un vicepresidente de otra organización, que no era de cuidado del hogar donde yo trabajaba, sino digamos que era de cuidado personal. Entonces, ¿qué le puedo hacer yo? Yo me puedo reunir con él, le puedo preguntar su opinión y le puedo decir, mira, ¿te parece si cada 3 meses nos tomamos un café
Y una de las cosas que yo puedo hacer por ti, a lo mejor te ayuda, yo te puedo hacer un resumen de todas las cosas que nuestras campañas en Fabric and Home Care, en cuidado del hogar, están funcionando. Yo te puedo hacer un resumen de, mira, cuáles son las 3 o 4 cosas que aplicamos y qué aprendimos al respecto que nos está funcionando en nuestro departamento. Y de esa manera yo te doy algo a ti que te pueda ayudar en tu departamento y a cambio tú me respondes las dudas que yo tenga y me ayudas un poquito a crecer mi perspectiva y me ayudas a entender más sobre el negocio. Muchas personas te van a decir, wow, sí, no, está bien, tomamos un café una cada 3 meses y ambos recibimos algo al respecto y así tú empiezas a construir una relación. Empiezas a asegurarte que él sepa lo que tú estás haciendo y los resultados que estás teniendo. Y entonces en ese proceso de creación de redes, de networking, es que tú puedes ascender y crear lo que llamamos una red de contactos que te sostenga. Luego, yo tengo una hoja de Excel muy sencillita, una hoja de Excel donde yo tengo todos estos contactos y simplemente al lado de una columna digo cada cuánto tiempo yo necesito comunicarme con ellos. Algunos de ellos es simplemente una llamada, algunos de ellos es simplemente un WhatsApp, algunos de ellos es un café, ¿verdad? O un almuerzo o una cena, lo que sea. Y entonces yo pongo esta persona cada 6 meses, esta persona una vez al año, esta persona mensualmente. Y pongo la fecha cuando fue la última vez que yo me reuní con ellos. Y simplemente uno tiene una formulita ahí que dice, ¿sabes? Si se pasaron los 6 meses, ponme la roja. Si no y entonces cuando yo abro esa tabla, yo veo y digo, wow, mira, esta y esta persona no les he mandado un mensaje, déjame volverles a mandar un mensaje. Y así tú te aseguras de que tú mantienes el contacto, porque el interesado es uno. El interesado es uno en crear una red de contactos, porque los contactos van a transformar tu vida. Alex, mira, cuando yo escribí mi primer libro, Despierta tu héroe interior, eso fue gracias a un contacto. Wow. No fue gracias a mí. O sea, a mí HarperCollins no me llamó y me dijo, Víctor, te descubrimos en las redes sociales y queremos que escribas un libro para nosotros. No, eso fue una persona que me abrió las puertas a mí, un contacto. Cuando yo entré a Procter & Gamble, fue un contacto. Cuando yo pasé a ser director de Office Depot, fue un contacto que me abrió las puertas. Cuando yo pasé a ser CEO de Salarios, fue un contacto que me abrió las puertas, que habló con el CEO de Tech Capital, que es la compañía madre de Salarios, y me dijo, mira, tengo la persona que va a ser el CEO para tu compañía. Y me puse en contacto con esa persona. Entonces, los contactos te abren puertas, pero eso solo es posible si tú manejas las redes de contacto y las mantienes calientes. ¿Por qué? Porque tú no puedes llamar a las personas solo cuando las necesitas. Claro que sí. Que es lo que hace la mayoría de las personas. Entonces, prepárate, mantén las redes de contacto calientes, eso les vas a dedicar 2 horas al mes, 3 horas al mes, y va a llegar el momento donde sí vas a necesitar a alguien. Ahí lo puedes llamar con toda tranquilidad y decirle, mira, necesito tu ayuda en esto. Esa persona es muy probable que te abra las puertas. ¿Por qué? Porque tú has estado ahí constante agregándole valor por mucho tiempo. Claro, lo que decía Covey, ¿no? La cuenta emocional. Si tú impactas emocionalmente en una persona, esa persona se acordará de ti. Claro que sí. Exactamente. Qué ideón. Es una idea brutal. Yo nunca pensé de verdad que iba a tener la oportunidad de preguntarte esto, Víctor, pero estoy deseando de saber qué es para ti la felicidad. Fíjate, para mí la felicidad es un estado emocional. ¿Okay? La felicidad es un estado emocional que tú puedes alcanzar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Ahora, como esta respuesta, yo sé que la gente dice, bueno, pero ya va, explícame un poco más de eso. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de desespiritualizar las emociones. Y la felicidad al final para mí es un estado emocional, que tú decides estar en ese estado emocional y tú entrenas tu mente y tu cuerpo para estar en ese estado emocional. Wow. Yo creo que tú necesitas 3 cosas para tú poder entrenar a tu mente para que se mantenga en ese estado emocional la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Okay? Y esas 3 cosas son, 1, agradecimiento por el pasado. Cuando las personas se entrenan, y el agradecimiento es algo que se entrena. Hay personas que dicen que naturalmente no son agradecidas. Yo levanto la mano, yo era así. Pero, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer? Todos los días yo escribía 3 razones por las cuales estaba agradecido en ese día y no me permitía repetir. Es decir, no podía todos los días poner, estoy agradecido por mi hijo, estoy agradecido por mis hijos. No. Tenía que buscar, ok, ¿por qué estoy agradecido hoy? Bueno, yo estoy agradecido porque cuando metí a lavar la ropa, la lavadora funcionó. Y eso quiere decir que tengo electricidad. Y como tengo electricidad, eso me hace sentir agradecido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces eso diariamente, tu cerebro se reprograma. Tu subconsciente va a estar siempre buscando razones por estar agradecido. Entonces, esa es una práctica. La segunda práctica, que hablamos un poquito en la meditación, tiene que ver con estar en el presente. Es decir, entender que el único momento que tenemos es aquí, ahora, que estamos conversando tú y yo.
y poder centrarnos en este momento sin estar pensando en las redes sociales, qué va a pasar después, qué hago esta noche, sino poder vivir el ahora. Y la meditación es una de las herramientas más poderosas para mí para hacerlo. Y en tercer lugar, optimismo acerca del futuro. Y para tener optimismo acerca del futuro, tú tienes que tener un plan de acción, tienes que tener metas. Todo esto son cosas que se hacen, ¿ok? Tú te sientas y pones tus metas. Tú te sientas y escribes quién vas a ser tú dentro de 5 años. Tú te sientas y pones los pasos que vas a necesitar para llegar allá. Y eso te va a desarrollar la emoción de optimismo. Y fíjate que nada aquí es espiritual. Aquí todo es lo que tienes que hacer. Son prácticas que tienes que hacer diariamente. Y entonces, si tú eres agradecido por el pasado, estás en el presente y tienes optimismo acerca del futuro, la unión de esas 3 cosas te hace a ti estar en un estado de felicidad la mayor cantidad del tiempo. Hay momentos y momentos, no todo funciona igual, pero una cosa es nada más sentir felicidad una vez a la semana, porque es el único momento donde todo salió exactamente como tú querías, claro, versus ser una persona que tú te sientes feliz 60, 70, 80% del tiempo. Eso es una gran, gran diferencia. Cambia las reglas del juego. Totalmente, cambia las reglas del juego. Ya lo creo. Y siendo más materialista, ¿necesitas cosas para ser feliz, Víctor? Fíjate, yo creo que evidentemente necesitas ciertas cosas para ser feliz. Hay varios estudios de cuál es el nivel de esas cosas. Pero definitivamente hay ciertas cosas que tú necesitas. Yo creo que si una persona que no tiene que comer, difícilmente puede estar pensando acerca de cómo soy optimista para el mañana, qué plan hago, cómo me siento en el presente, porque realmente estás en un estado de supervivencia. O sea, parte de tu cerebro reptil está simplemente en modo supervivencia. Claro. Y eso ni siquiera te permite pensar en la felicidad. Estás como a otro nivel, ¿me explico? Es como si estuvieras hablando otro idioma. Entonces, yo sí creo que las personas necesitan trabajar en cubrir sus necesidades básicas que no te permite estar en un estado de supervivencia. Es decir, me van a botar de mi casa, no puedo pagar la renta, me van a quitar el coche. O sea, ese tipo de cosas te es difícil, aunque puede ser que en esos momentos suceda. Hay un libro fantástico, lo hemos visto, de Víctor Frank, donde él habla, ¿sabes? Sobre el hombre en busca de sentido, ¿no? Correcto, creo que ese es el nombre. Sí. Y él habla de la manera como él veía la situación en un campo de concentración, ¿no? Pero evidentemente, yo nunca he estado, gracias a Dios, en una situación de ese nivel. Te lo digo en base a mi experiencia. Si tú logras tener lo básico, no estoy hablando de los deseos, sino lo básico que te permita no estar en un estado de supervivencia, lo demás ya es decisión tuya creando las actividades que necesitas hacer. Responsabilidad, ya lo creo. Qué bien. Uh-huh. Bueno, ¿sigues modelos actualmente? ¿Te inspiras en alguien, en algo? Cuéntame. Definitivamente. Tú sabes que yo tengo una creencia que es que nunca sigas a alguien que no sigue a nadie. Y porque las personas que no siguen, porque las personas que no siguen a nadie, que no siguen a alguien, perdón, son personas que ya creen que tienen toda la verdad en sus manos. Y después de que un líder cree que tiene toda la verdad en sus manos, empieza el proceso de caída, ¿no? Entonces, definitivamente sí sigo a personas. Hay personas que yo sigo de manera constante, hay personas que sigo en momentos de mi vida. Por ejemplo, una de las personas que me ha impactado muchísimo, y sé que me ibas a hacer esta pregunta más adelante, así que lo repetiré más adelante, pero es una persona que se llama Naval. N-A-V pequeña A-L. ¿Sabes quién es? Naval, no lo conocía. No, bueno, en su Twitter es así, Naval, @Naval, Okay. y tiene un podcast muy cortico. El podcast dura como un minuto y medio. Wow. Sí, pero es básicamente una conversación que la van picando en pedacitos, pero es sabiduría pura. Es un hombre que se hizo multimillonario en Silicon Valley, experto en tecnología, pero sin embargo, para mí es uno de los filósofos de este tiempo. Entonces lo admiro y lo sigo muchísimo. Admiro y sigo mucho a Elon Musk también, porque me inspira la capacidad de una persona de tener sueños de ese nivel y de ir en contra de lo imposible. Y aunque mis metas y mis sueños no le llegan ni a los talones a las de Elon Musk, sí me siento identificado con ese deseo de vivir una gran historia como la que él la está viviendo. Y dentro de todo, yo también estoy viviendo mi gran historia. Entonces, Elon Musk me parece una persona brillante y una de esas personas que vamos a mirar atrás décadas en el futuro y siglos en el futuro, y va a ser como uno de estos
Albert Einstein de nuestro tiempo y lo tenemos vivo aquí. Entonces, él es otra persona que yo sigo muchísimo. Qué bien. Venga, háblame de tus fuentes de motivación, tanto interiores como exteriores. ¿Qué te hace que te levantes de la cama? ¿Qué te empuja a seguir progresando, a seguir avanzando? Bueno, mira, buenísima tu pregunta. Una de las cosas que yo he aprendido, justamente después que yo pasé por este periodo de la depresión que te conté y justamente después de la depresión fue que yo escribí el libro Tu Momento es Ahora, porque ahí contaba básicamente todos los pasos que yo tomé, ¿no? Yo empecé a creer, gracias a esa experiencia, ¿sabes? Me cambió el paradigma un poco acerca de la motivación. Y pasó a ser una motivación mucho más interna. ¿Por qué? Porque nuevamente yo empecé a desespiritualizar las emociones y entender que las emociones, sentirte bien, sentirte motivado, sentirte optimista, tienen mucho que ver con segregaciones de dopamina, segregaciones de serotonina, que tu mente, tu cerebro hace que te haga que te sientas de esa manera. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué haces tú para motivarte? Te lo repito nuevamente, hacer ejercicio, comer sano, meditar y últimamente, te estoy hablando de un mes para acá, bañarme con agua helada, con agua helada. Madre sí, mía. sí, bañarme con agua helada. Tuve la oportunidad de hacer el curso de Wim Hof, lo que llaman el hombre de hielo, Iceman, Ajá. y me sumergí en agua literalmente helada, agua que está en 1 grado centígrado. Madre mía. Y realmente es impresionante lo que pasa, lo que sucede en tu cerebro, cómo hay una segregación profunda de dopamina y te hace sentir muy bien. Entonces, eso te lo comento un poco y también tengo algo muy poderoso que es mi afirmación positiva. Mi afirmación positiva es básicamente es como un texto, una carta, un documento donde yo escribo quién quiero ser yo como si ya yo fuera. Entonces te pongo ejemplos de cosas que yo escribo. Yo escribo, por ejemplo, me fascina hacer ejercicio. Todos los días me levanto entusiasmado para salir a ejercitarme. Como sanamente. Me encanta nutrir mi cuerpo correctamente. Entonces son cosas que son como si ya estuvieran ocurriendo, pero en presente, como que ya ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, mis ingresos pasivos superan mis gastos, ¿no? Eso es algo que no ha pasado todavía, pero yo lo pongo como si ya fuera una realidad. Entonces yo todos los días leo esa afirmación positiva y leerla también yo estoy convencido que produce un cambio en el subconsciente, un cambio en los patrones neuronales en tu cerebro, que nuevamente el cerebro segrega serotonina, segrega dopamina y hace que te sientas bien. Entonces, eso es un poco, yo creo que todo lo que hago, aunque son cuestiones externas que yo hago, como hacer ejercicio, comer y todo eso, lo hago para lograr esa motivación interna que me ayude a todos los días salir y a dar el máximo de mí. Qué bien. Venga, rápidamente, 3 o 4 preguntas rápidas y pasamos a la mochila del peregrino, ¿ok? Perfecto. Venga, ¿con qué área del crecimiento personal te quedarías? ¿Con qué área del crecimiento personal me quedaría? Wow, eso es como que me preguntara, Sí, ¿cuál es tu hijo preferido? Si tuvieras, no sé. sí, exacto. Si tuvieras que escoger, sí, exacto. ¿Con qué área del crecimiento personal Ok, yo creo que me quedaría con la capacidad de amar a los otros seres humanos. Wow, me encanta, madre mía. Y además me ha gustado mucho esa herramienta que has dicho, que has tenido antes de la compasión. Me ha gustado muchísimo. Qué Sí, bien. creo que una persona que ama a los demás eventualmente va a lograr lo que quiera lograr. O sea, porque parte del lugar correcto, ¿no? Además que no se bloquea con el típico freno, que nos Correcto. tiene de la envidia, la frustración, la rumiación, tanto que te gusta esa parcela de la psicología, esa terrible rumiación que tiene el ser humano casi todo el día, de cosas que pasaron, de cosas que sucedieron, qué me dijeron, qué no me dijeron en las redes sociales, madre mía. Es muy Sí, créeme, interesante. yo estuve ahí y eso es horrible. Es impresionante, me ha encantado, me gusta. Venga, un negocio que te gustaría emprender y que aún no has hecho. Cuéntame, además sé que tienes tus mastermind, trabajas con gente muy emprendedora. Cuéntame, venga. ¿Qué te Sí, apetecería hacer? una de las cosas que estoy haciendo que, sabes que da mucha risa porque tú sabes el dicho, no sé si en España existe el dicho que dice en casa de herrero cuchillo de palo. Ajá, sí. Sí, ¿no? Bueno, yo construí el blog Liderazgo hoy sobre liderazgo, ¿no? Pero una de las cosas que yo nunca había hecho durante todo este tiempo es crear un modelo de liderazgo. Y toda esta experiencia me llevó a que yo estoy trabajando ahorita en crear un modelo de liderazgo, un proceso. Es decir, tú entras en el paso A y yo te paso por un proceso y tú terminas en el punto B convertido en un mejor líder, ¿no?
Qué bien. Y estoy trabajando en eso. Entonces, un negocio que no he hecho es justamente crear toda esta academia de liderazgo que va a venir de ese modelo, que estoy trabajando en eso. No creo que salga en los próximos 12 meses, pero ese es un negocio que no he hecho, que creo que va a terminar siendo algo neurálgico en mi marca y en todo lo que yo hago. Que 6 años y nunca lo había hecho. Qué bien. Sé que te gustan las masterminds, te sigo en redes sociales. ¿Con quién te gustaría tener una? Y aún no la has tenido. Venga, cuéntame. Oye, me encantaría tener una mastermind con Elon Musk, Naval, como te dije. Ajá. Me encantaría tener una mastermind con... eh, eh, me encantaría tener una mastermind también con el Papa, porque quisiera hacer algunas Oh, preguntas. me encanta. Qué bien, qué chulada. Me gustaría tener, sí, yo diría, mira, yo diría Elon Musk, yo diría Naval, yo diría el Papa, y me encantaría tener una mastermind con Anthony Robbins también. Oh, ok, me gusta. Venga, un consejo de vida que le darías en una charla, allí en una escuela para niños de 5 o 6 añitos, como es la edad de mi peque. ¿Qué dirías en Ujú. una charla? Lo que haría es, les enseñaría lo que es el miedo, Ajá, les mostraría lo que el miedo es, les ayudaría a identificarlo y a entender que el miedo es algo que ellos van a tener siempre y ok. que tienen que aprender a vivir con eso, ¿no? Y de hecho, tú lo dices como una pregunta, pero de hecho lo hice. Yo lancé un libro con mi hermana, que es ilustradora, que Ajá. se llama Despierta tu superhéroe interior. Ujú, ¿es ¿Sabes? verdad? Y en ese libro para niños se trata justamente del miedo, donde nosotros enseñamos a los niños, que justamente sea de 5 años, bajo una historia donde el miedo es un mostrico, es un animalito, que a medida que tú le haces más caso, el mostrico se hace más grande. Y a medida que Qué tú bien. das un paso, el mostrico se hace más pequeño. Entonces, básicamente lo que queríamos hacer a través de ese libro era enseñarle a los niños a través de la historia que ellos, que a medida que ellos dieran un pasito más y un pasito más y un pasito más, el mostrico se hacía más chiquito y se te hacía más fácil hacer el siguiente pasito. Qué bien. Entonces, no es el concepto de elimina el miedo o el concepto de los valientes son personas que no tienen miedo. No, es al revés, es decir, no, tú tienes miedo y eres valiente a pesar del miedo. Lo importante es que des pasito, pasito, pasito para que el monstruo del miedo se haga más chiquitico, chiquitico, hasta que un momento ya no lo puedes ni escuchar. Qué bien, me gusta. Venga, de toda nuestra entrevista, rápidamente, ¿qué 3 tips destacarías? De toda ella, no me importa. De todo lo que hemos hablado, 3 tips. Uno, compasión. Aprende a Ajá. tener compasión por los otros seres humanos. Ese me ha encantado. Segundo, enfócate en resultados. Es lo más importante en tu camino de liderazgo, es dar resultados. Y yo diría que en tercer lugar, tiene que ver de que tú tienes la capacidad de reprogramar tu mente para que tu mente genere las emociones que tú quieres que genere y tú tomes control emocional sobre tu vida. Yo creo que un gran líder es una persona que es, primero que todo, un líder de sus emociones, porque al final las emociones son las que te permiten hacer o dejar de hacer algo. Y yo creo que esas 3 cosas serían lo más importante. Me gustan. Compasión y objetivo. Madre mía, me ha encantado, ¿eh? Eso me encanta. Venga, vamos a pasar a tu mochila del peregrino, Víctor Hugo. Ajá. Venga, una frase inspiracional, algo que te empuje. Fíjate, esta frase que te voy a contar ahorita transformó mi vida y fue la que me llevó a escribir mi libro Despierta tu hora interior y fue la siguiente. Casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Y esta es una frase que inclusive no saben quién la escribió, incorrectamente se la dan a diferentes personas, pero esta frase, casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación, es tan real porque la gran mayoría de las personas están todos los días en trabajos que no les gustan, en relaciones que no funcionan, en proyectos que hace años tuviste que haberle dicho adiós y se van a la tumba con la canción todavía en ellos y no cantan su canción a todo pulmón y no hay nada más bonito y más necesario en el mundo que cada uno de nosotros y la persona que nos está escuchando ahorita que cante su canción a todo pulmón. Qué bonita, me gusta. Un libro. Un libro, wow. Muchos libros, hermano, muchos libros, Lo sé, pero... puedes darme 10 si Ah, quieres, no me ¿cómo? importa. ¿Cómo Puedes que darme, cosa? puedes darme 10 si quieres, no me importa. Un libro, hermano. Ahí sí me agarraste, es que sí me agarraste fuera, pero te voy a dar un libro que me fascina. Se llama Juegos Finitos e Infinitos. ¿Ok? Juegos finitos e Juegos infinitos. Infinito, Infinito. Y se me blanqueó el autor ahorita, pero la gente lo puede buscar en Amazon, Juegos Finitos e Infinitos.
Ok. Y es algo, es el concepto impresionante de lo que es vivir tu vida bajo una mentalidad de juegos finitos o vivir tu vida bajo la mentalidad de los juegos infinitos, que es básicamente vivir tu vida de una manera donde lo más importante es poder seguir jugando. Es revolucionario. Ok, me ha gustado. Venga, un vídeo, o un documental, o una película. Documental que me... ¿Puede ser una película? Okay. Sí, la que quiera. Hay una película hermosísima que la he visto muchísimas veces que se llama The Way. The Way. En español se llamará El Camino. Y es una película acerca del Camino de Santiago. Y está hecha por el papá de Charlie Sheen y Emilio Estevez. Martin Sheen y Emilio Estevez. Qué guay. Y es una película hermosísima acerca de lo que es un peregrino, lo que es un camino, lo que es, ¿sabes? Me encanta. Así que si no la has visto, Alex, no la he visto, recomiendo. No, tienes que verla porque es una película transformadora. Qué guay. Un hábito, Víctor Hugo, venga. El mejor hábito que yo he descubierto es despertarte en la hora que suena el despertador. Es decir, comienza tu día en victoria. Si el despertador suena y tú te despiertas, comenzaste en victoria. Si tu despertador suena y tú lo empiezas a retrasar y retrasar y retrasar, empieza el proceso de postergación total que te lleva a tener un día de muchos fracasos, de un día de victoria. Ok, me gusta. Y por último, un podcast o programa de radio. Bueno, te había hablado del podcast de Naval, Ajá, que la gente lo puede conseguir, es en inglés, no está en español, pero es un podcast fantástico, súper corto, como te dije, son episodios de 1 minuto y medio, pero suficiente como para que tú lo escuches y te sientes 10 minutos a pensar. Qué guay, me gusta. Y por último, momento spam. ¿Dónde te encontramos, Víctor Hugo? Venga, dánoslo todo. Momento spam. Claro, No, mira, las personas que quieren saber más de mí me pueden buscar en liderazgohoy.com. De todas maneras, que nos están escuchando aquí en el podcast, lo más fácil que pueden hacer es en su misma app del podcast, es buscar mi podcast Víctor Hugo Manzanilla, Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla, y si quieren escuchar alguno de mis episodios o suscribirse, están totalmente bienvenidos. Y yo lo recomiendo, de verdad, de corazón. Yo lo recomiendo, llevo 2 años escuchándolo y es brutal, de verdad que sí. Gracias, Alex. Y por último, Víctor, muchísimas gracias de verdad de todo corazón por habernos dedicado tu tiempo, tu contenido, tu experiencia personal y profesional, de verdad. Muchísimas gracias. Alex, muchas gracias a ti por la oportunidad. Espero que algo que se haya dicho hoy contribuya, sea ese granito de arena que contribuya en la vida de tus oyentes. Ya lo creo. Un abrazo muy fuerte y como digo siempre, nos vemos en el camino, Víctor. Nos vemos en el camino. Chao. Chao. Y a vosotros, guerreros, pues nada más, como siempre, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, por suscribiros al podcast, Spotify, pero sobre todo por regalarnos vuestro bien más preciado, que es el tiempo. Nada más, un abrazo muy fuerte de todo corazón y como digo siempre, nos vemos en el camino. ¡Chao!